Bueno, buenas noches. Esteban me está escuchando y está viendo el monitor del escritorio de mi Sí, computador. señora. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de curso de Derechos Humanos. Hoy vamos desarroll- a desarrollar el tema de derechos humanos civiles y políticos, mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social y vedurías. Entonces, primero que todo, vamos a describir qué son los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo, de que la protegen de la vulneración por parte, a veces de los mismos gobiernos, de las organizaciones sociales o de individuos privados que aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política. O sea, tanto el gobierno como eh, las organizaciones internacionales, los comités internacionales de derechos humanos y organizaciones sociales privadas están, están en aquella tarea de resguardar, de asegurar que todos los derechos humanos de la sociedad, que todos los seres humanos em, dentro de la sociedad tengamos ese goce, ese disfrute de esos derechos humanos y el Estado libre de toda discriminación o represión para cualquiera de nosotros. Los derechos civiles incluyen, primero, garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad. La protección también de todo tipo de discriminación, por ejemplo, como la raza, el género, la nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad. Y eh, los derechos individuales, como por ejemplo la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. Mientras que los derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial que sea efectiva, tales como por ejemplo los derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, a un debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o compensación legal y los derechos de participar en la sociedad civil y en la política, tales como la libertad de asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a una defensa propia y el derecho al voto. Pero estos derechos humanos, tanto civiles como políticos, em, están, digamos, amparados eh, por unos mecanismos de participación ciudadana, que para nuestro caso, además de que quedó establecido en la Constitución, fue reglamentado con la Ley 134 del 94, pero esta también ya fue modificada y complementada con la Ley 1757 del 2015, que es una ley estatutaria de participación. Dentro de estos mecanismos que están propuestos, tanto por la Constitución como por la ley, está la iniciativa popular, el referendo, el plebiscito, la consulta popular, entre otros. ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos que están en la Constitución del 91? Pues están establecidos entre los artículos 11 al 41. En el artículo 11, por ejemplo, está el derecho a la vida, en el 12 el derecho a la integridad personal, en el 13 al derecho a la libertad e igualdad ante la ley, en el 14 el derecho a la personalidad jurídica, en el 15 el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, en el artículo 16 el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en el 17 a la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos, en el artículo 18 la libertad de conciencia, en el artículo la libertad de cultos, en el artículo 20 la libertad de expresión e información, en el artículo 21 el derecho a la honra, en el artículo 22 la paz como un derecho y un deber, en el artículo 23 el derecho a la petición, en el artículo 24 el derecho de la circulación y residencia, en el artículo 25 el derecho al trabajo, en el artículo 26 es la libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio, en el artículo 27 la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra,
En el artículo 28, el derecho a la libertad personal. En el 29, el derecho al debido proceso. En el 30, a la habeas corpus. En el 31, los principios de dos instancias. En el artículo 32, aprehensión en flagrancia. En el artículo 33, el derecho a la no autoincriminación. El artículo 34, la prohibición de ciertas penas, destierro, prisión perpetua y confiscación. En el artículo 35, la extradición. En el artículo 36, el derecho de asilo. En el 37, el derecho de reunión y manifestación. En el 38, el derecho de asociación. En el 39, el derecho a sindicalización. El artículo 40, el derecho de participación. Y en el artículo 41, el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Em, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, este pacto está em, estructurado de la siguiente forma. En los artículos primero y uno, entre los artículos 1 y 2, perdón, hablan sobre el alcance de los derechos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, así como de los beneficiarios de esos derechos humanos. Y de alguna manera en esos artículos pues se introduce a los lectores en el tema y desde allí se desglosan todos los demás apartados. Entre los artículos 3 al 11 se constituyen los derechos relacionados con la persona, la libertad, la presunción de inocencia y el libre desarrollo de su personalidad. Si vemos que estos mismos articulados están en nuestra Constitución, pero dentro de otro articulado que es como el preámbulo de el inicio de nuestra Constitución, pero igual está recogiendo los derechos humanos que se establecieron en este pacto. Entre los artículos 12 al 17 son los derechos del individuo en relación con su comunidad, que por lo general tienen aplicación en su país o lugar de residencia. Entre los artículos 18 al 21 están los artículos que recogen los derechos relacionados con la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de libertad política. Y entre los artículos 22 al 17, ah, perdón, ahí está entre los artículos 22 al 27, está la categoría englobada de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales hoy en día de todas las personas para tener una calidad de vida digna. Y entre los artículos 28 al 30 está el apartado que recoge las condiciones y los límites de los derechos enunciados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y entonces, pues allí es donde también nos dicen que todos tenemos unos deberes que debemos asumir como personas en relación en su contexto y con la comunidad. Ahora, para hacer valer el goce y disfrute de estos derechos o denunciar o pedir resarcimiento en caso de la vulneración a estos derechos civiles y políticos o a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, están los mecanismos de participación ciudadana. Y estos mecanismos de participación ciudadana se definen como aquellos medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de todos los ciudadanos en la conformación y ejercicio y control del poder político. Pero para entrar en materia de este tema de participación, vamos a compartir un pequeño video sobre la participación ciudadana en Colombia. ¿Qué se me hizo? ¿Sientes que vives en una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto, y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante.
Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo tres pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello, se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participación.mininterior.gov.co. Bueno, entonces, como lo dice el video, eh, esta ley pues tiene unos objetivos y unos elementos muy innovadores en cuanto a el proceso de participación en Colombia. Y ya vamos a hablar sobre ellos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, mm, o mejor dicho, em, la ley de participación ciudadana tiene un objetivo que es la de promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar en la vida, tanto política, administrativa, económica, social y cultural. Y asimismo, pues busca controlar el poder político. A su vez, esta ley regula la iniciativa popular y la normatividad ante las corporaciones públicas, como el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Y establece también las normas fundamentales por las que se regirá, perdón, la participación democrática en las organizaciones civiles. La ley tiene tres grandes componentes. El primero son los mecanismos de participación ciudadana. Em, el segundo, los mecanismos, la rendición de cuentas y el control social. Y el tercero es la coordinación para la participación ciudadana que parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, vamos a iniciar a hablar del primer componente. Pero antes vamos a definir o a establecer qué define la ley como participación ciudadana. Entonces, esta ley 1757 dice que la participación ciudadana o de la participación de los ciudadanos en la vida pública
va más allá de elegir a los representantes y gobernadores, porque lo que se requiere es que la ciudadanía haga parte en la toma de decisiones y la ejecución de asuntos públicos a través del voto, a través de la participación en procesos electorales. Y entonces, esta participación, pues, es la intervención que como individuos o como grupo o como colectividades y de acuerdo a los intereses que tenemos, pues participamos en acceso a servicios, a bienes y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en general y el bien común, a influir en las autoridades encargadas en la toma de decisiones que afecten la vida diaria de todas las personas, a ejercer el control, control en la gestión pública y la supervisión sobre la gestión pública de funcionarios, representantes y gobernadores, y a construir acuerdos en conjunto con autoridades y otros actores en temas de interés y beneficio común. La participación ciudadana, entonces, es un derecho, un deber y una oportunidad. Entonces, como un derecho, está el que tenemos derecho a ser informados oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana, las formas y procedimientos para el ejercicio y las entidades de las administraciones públicas con las cuales la ciudadanía debe relacionarse de acuerdo con los temas que son de interés y que van a ser parte de un proceso electoral o de un mecanismo de participación ciudadana. Participar en también tenemos derecho a participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Tenemos derecho a ser sujeto de fortalecimiento organizativo para participar de manera cualificada en los casos de expresiones asociativas. También tenemos derecho a recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación. Y también tenemos derecho a acceder a formaciones para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas. Pero también tenemos unos deberes o unas responsabilidades como ciudadanos. Y la primera es interesarnos por los diversos asuntos públicos del territorio en el que habitamos. También debemos informarnos sobre los aspectos de interés público que sean sometidos a discusión, como políticas sociales, convivencia, ambientes sociales, de ambiente, salud, de educación, mm, de impuestos, de infraestructura o inversión que se va a realizar en la región en la que vivimos. También tenemos el deber de respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana de acuerdo con las prioridades concertadas de manera colectiva. O sea, si queremos reclamar es porque hemos participado en esos procesos con nuestro voto, si no, pues debemos aceptar lo que la gente eligió a través del voto. Y también debemos, para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes las integran y o a las comunidades que representan. Y son unos deberes del Estado y una oportunidad para nosotros, los ciudadanos, promover, garantizar, acompañar, proteger e implementar las instancias de participación, garantizar la participación ciudadana en los diferentes escenarios públicos, proveer información pertinente, oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de incidencia de la ciudadanía, propiciar acciones pertinentes para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas que garanticen la participación, brindar asistencia técnica y acompañar la cualificación de los deberes ciudadanos y convocar de manera amplia y democrática a la ciudadanía para que intervengan las diferentes instancias de participación. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos de participación ciudadana, estamos hablando unos, de unas reglas que estableció esta ley para promover y poder desarrollar un proceso electoral en cuanto a
estos mecanismos de participación ciudadana y hay unas reglas comunes a estos mecanismos de participación que dentro de la ley pues destacan varias normativas que comparten los mecanismos de participación ciudadana de origen popular. Entonces, dentro de estos mecanismos, para convocar un mecanismo de origen popular está la consulta popular de origen ciudadano, la iniciativa legislativa y normativa, la revocatoria del mandato, el referendo y el cabildo abierto. Estos también pueden ser promovidos por cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político, y también un solo ciudadano puede ser vocero y promotor de un proceso y mecanismo de participación ciudadana sin necesidad de contar con apoyos ciudadanos. Y debemos participar un número no inferior al 5 por mil del censo electoral en ese proceso de participación ciudadana. Porque es que hoy en día hay una ley, hay unos presupuestos de participación y deben de ser utilizados. Entonces, dentro de esas reglas comunes está primero la convocatoria, composición del promotor, el comité promotor de un mecanismo de participación ciudadana. Está también en esta norma establecidos los requisitos generales para la inscripción de mecanismos de participación ciudadana. También están establecidos el registro de propuestas sobre mecanismos de participación ciudadana. Están también diseñados y establecidos los formularios de recolección de apoyos ciudadanos, o sea, de firmas. También está establecida la cantidad de apoyos necesarios a recolectar para poder promover un mecanismo de participación ciudadana. Está el plazo para la recolección de apoyos ciudadanos y entrega de formularios. También esta ley también ha fijado los topes de las campañas de recolección de apoyos ciudadanos, la verificación de esas firmas, el plazo para la verificación y la certificación de esas firmas. Materias, también en la ley habla de qué materias pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa, referendo o consulta popular. Eh, pues aquí entonces, en esta ley están mm, los aspectos generales referidos a estos mecanismos de participación ciudadana y que tiene que ver con las corporaciones públicas y los mecanismos de los cuales ya les relacioné, tanto a nivel territorial y los referentes de la iniciativa del sector ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de estos mecanismos de origen popular, ya les dije que son la iniciativa popular legislativa normativa ante corporaciones públicas, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, el plebiscito, que es solicitado solamente por autoridad pública, y hay unos mecanismos que pueden ser solicitados tanto por autoridad pública o también de origen popular, que son el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio, la consulta popular nacional o la consulta popular a nivel departamental, distrital o local. Para poder desarrollar los mecanismos directos de origen popular se requieren o se exige un número de firmas para convocarlos. Por ejemplo, la consulta popular de origen ciudadano requiere el 5% del censo electoral si es nacional, así también como la iniciativa del referendo constitucional. Y si es la iniciativa de referendo derogatorio de una ley, el 10%, y si es la iniciativa popular de un acto legislativo o de ley, es el 5% del censo electoral. Si es territorial, o sea, en un municipio, este, el censo electoral para la iniciativa popular o para la consulta popular de origen ciudadano se requiere el 10% del censo electoral y si es la revocatoria de un mandato se requiere el 30% de los votos obtenidos por el candidato. Mm, ¿Cuáles son los mecanismos de origen gubernamental? Miremos quién es el que está tratando de ingresar, ¿será?
No, no veo a nadie. Bueno, entonces, eh, está el referendo que la convoca el presidente con la firma de todos los ministros e informa al Congreso. Y este proceso pues no podrá coincidir con ninguna otra elección. Se aprueba con la decisión mayoritaria siempre que participe más del 50% del censo electoral. Está la consulta popular nacional, que la convoca el presidente con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República. La consulta sobre una decisión de trascendencia nacional y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe en la tercera parte del 50% del censo electoral. La consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, para reformar la Constitución, la convoca el Congreso mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de las dos cámaras, que incluye número de legatarios, sistemas de elección, competencia, fecha y hora, y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. La consulta popular territorial convocado por gobernadores y alcaldes con la firma de los secretarios de despacho para decir sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Y está el referendo de iniciativa gubernamental que la firma el presidente de la República y su ministro si es nacional o si es departamental, los gobernadores y sus secretarios de despacho, y si es local, el alcalde y sus secretarios de despacho. Y estas se aprueban con el voto afirmativo de la mitad más uno que participe la cuarta parte del censo electoral. Mientras que la decisión sobre la revocatoria del mandato de un gobernador o un alcalde se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y participe el 40% de la votación total válida por el registrador, por el censo electoral. Entonces, recordemos que es el censo electoral. Es un listado de ciudadanos habilitados para votar. Se elabora en 3 momentos. Primero, con la inscripción de cédulas. Primero con las cédulas, es la conformación de todas las cédulas de los ciudadanos del país. Y se alimenta o se robustece cada 4 años con la inscripción de nuevas cédulas, con la expedición de nuevas cédulas que se expiden por primera vez dentro de, en lapsos de cada 4 años. Eh, entonces hay unos procesos de inscripción de nuevas cédulas para personas que cambien de residencia y una inscripción y una baja de las cédulas de las personas que son o pertenecen a las fuerzas militares. Y este instrumento técnico elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues es lo que le permite a la organización electoral planear, organizar, ejecutar y controlar todos los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana en el país. Ahora, en cuanto a la rendición de cuentas, esta ley la entiende como ese proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados, eh, mediante los cuales las entidades de la administración pública, tanto a nivel nacional como municipal, y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de la gestión que desarrollaron en cada una de sus entidades a quienes, a los ciudadanos, a la sociedad civil y a otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de la presentación de unos informes y de la promoción del diálogo. Este proceso pues tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la administración pública. Dentro de las etapas de la rendición de cuentas está el aprestamiento de la información sobre todo el proceso de gestión
y los avances que se realizaron en materia de los derechos humanos y los presupuestos o dineros que se invirtieron en todos los procesos de gestión que realizó de su gestión pública cada entidad. Para eso también debe primero hacerse una capacitación a todos los funcionarios que hacen parte de cada institución para poder o recopilar esta información, organizarla y presentar esa información de manera adecuada y comprensible. Se publica, entonces, una vez terminado de desarrollar ese informe, se publica el informe, se convoca a la presentación de ese informe y dentro del desarrollo del evento, de la presentación del informe, pues se presentan unos espacios para hacer preguntas y cuestionamientos sobre el uso y la gestión de esos recursos públicos o las propuestas o programas desarrollados y presentados por el informe. Y esto se le hace, y a través de esas preguntas, pues se le está haciendo un seguimiento a esa gestión y esas respuestas escritas a esas preguntas se deben presentar en un término de 15 días a los ciudadanos que formularon o a toda la ciudadanía sobre la respuesta sobre esas preguntas que se formularon en ese proceso de rendición de cuentas. Y estas respuestas también deben de ser publicadas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. En cuanto al control social, este es un derecho y un deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de las organizaciones em, de las redes sociales o de instituciones en la vigilancia de la gestión pública y los resultados que ellos dieron. El control social tiene por objetivo hacer seguimiento y una evaluación de esas políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejercen funciones públicas. Entonces es importante aquí tener en cuenta que el control social se puede llevar a cabo mediante bien sea veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, auditorías ciudadanas e instancias de participación. ¿Cuáles son esos objetivos del control social? El primero es fortalecer la cultura de lo público en los ciudadanos. Otro objetivo es contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia y la transparencia. También busca prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, fortalecer también la participación ciudadana para que contribuyamos con las autoridades a hacer un buen manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos, apoyar y complementar la labor de los órganos de control en la realización de las funciones legales y constitucionales de la justicia pública, em, promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión pública, poner en evidencia las fallas de la gestión pública por parte ya sea de agentes estatales y no estatales. Y pues la idea es que aquí se formulen propuestas para mejorarla y garantizar o contribuir a la garantía y al establecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Mm, Bueno, aquí está. Aquí dentro de esta ley es muy importante la parte en la que se hace, en la que se establece la asignación a presupuestos participativos. Y aquí la ley entonces dice que los gobiernos territoriales eh, pueden definir con participación ciudadana la orientación que se dará a un porcentaje de los ingresos de libre destinación de cada municipio. Este proceso de presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, eficiente, eficaz, transparente de esos recursos públicos que fortalece la relación del Estado con la ciudadanía. Las entidades deben definir qué rubros de presupuesto únicamente en relación con los recursos de libre destinación serán objeto de ejercicios de presupuesto participativo y esto se hace a través de espacios de diálogo, se definen los acuerdos participativos, que son documentos que contienen los compromisos en torno a las orientaciones que se van a dar a ese presupuesto. Em,
Y esos recursos para la participación ciudadana, pues van a ser usados, van a ser utilizados en unos procesos de participación. Y eso se va entonces a dar o a ocasionar un gasto de participación para financiar actividades y proyectos para la promoción, para la protección y garantía al ejercicio del derecho de participar, y que lo que quiere es poner en marcha la operación de los mecanismos de participación ciudadana para que tanto las personas u organizaciones civiles podamos incidir en la elaboración, ejecución y seguimiento a todas las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos que afecten o que sean para beneficio común de todos nosotros. ¿Cómo se financia entonces la participación ciudadana? De acuerdo con la ley 1757, mm, hay varios fuentes de financiación. Lo primero para esto es que se creó un fondo para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia con recursos asignados por el Estado. Em, También los recursos de los entes territoriales, que son con un porcentaje de fondos de libre destinación, de ingresos de libre destinación que tiene el municipio, pero también puede alimentarse con donaciones en dinero o con especie legalmente aceptados. Está también los recursos de cooperación internacional que impulsan la intervención de la ciudadanía en la gestión pública como un aporte de cooperación internacional. Están los recursos del sector privado orientados a la participación ciudadana como créditos nacionales e internacionales, y están los recursos de entidades públicas del orden nacional, que son esos bienes, derechos y recursos adjudicados de acuerdo con la ley. Entonces, aquí cuando hablamos sobre la coordinación de la participación ciudadana, que es el tercer componente de esta ley estatutaria, pues aquí lo que esta ley permite o quiere es orientar la participación ciudadana a través del Consejo Nacional de Participación. Este es un órgano que asesora permanentemente al gobierno nacional en asuntos de definición, promoción y diseño y seguimiento y evaluación de la política pública de participación en el país. La ley contempla entonces que a quienes son o hacen parte de ese Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Está el ministro del Interior, quien lo preside y lo convoca, o su delegado, el director del Departamento Nacional de Planación o su delegado, quienes van a ejercer como Secretaría Técnica, un gobernador elegido por la Federación de Departamentos, un alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios, un representante de las asociaciones de víctimas, un representante del Consejo Nacional de Planeación o las asociaciones de consejos territoriales de planeación, un representante de la Confederación Comunal, un representante de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, un representante de la Confederación Colombiana de ONGs, un representante de las federaciones o asociaciones de veedurías ciudadanas, un representante de los gremios económicos, un representante de los sindicatos, un representante de las asociaciones campesinas, un representante de los grupos étnicos, un representante de las asociaciones de las organizaciones de mujeres, un representante del Consejo Nacional de Juventud, un representante de los estudiantes universitarios y un representante de las organizaciones de discapacitados, un representante de las juntas administradoras locales. Mm, Entre las funciones de este Consejo Nacional de Participación Ciudadana está que debe asesorar pues al gobierno en el diseño y la política pública de participación y en la estructuración del marco jurídico, diseñar la puesta en marcha del Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Y desde allí pues se articula instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de participación ciudadana tanto en el plano nacional como en las entidades territoriales. Evaluar de manera permanente la oferta de participación del Estado para sugerir modificaciones, excisiones o funciones de las instancias existentes, asesorar al Gobierno Nacional en la definición de estrategias que motiven a la ciudadanía para presentar iniciativas para el mejoramiento de participación ciudadana, proponer incentivos con el fin de propiciar la inversión del sector privado,
y sugerir a las distintas entidades y organismos de la administración central y descentralizada la inclusión de participación ciudadana en sus planes, programas y proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada municipio, cada departamento y en cada entidad, pues deben existir unas áreas, unas oficinas, como la quieran ellos construir dentro de su estructura organizativa, que tenga que ver con estos procesos de participación ciudadana. Y a su vez, se deben articular y cumplir las políticas públicas que emana el Consejo Nacional Electoral en materia de la participación y en el marco de la Ley 134 y la Ley 1757 del 2015. Entonces, en cada municipio debe funcionar una oficina con estas tareas y deben tener pues un presupuesto para poder desarrollar esas tareas relacionadas con la promoción y el desarrollo de procesos de participación ciudadana. Eh, y esos recursos pues que tiene cada una de estas oficinas en cada alcaldía o en cada departamento o en cada entidad, pues lo que busca es fortalecer las capacidades organizacionales de las expresiones asociativas de la sociedad civil que buscan materializar las distintas manifestaciones de la participación ciudadana y permitir poner en marcha esos ejercicios de presupuestación participativo en los distintos niveles de la organización territorial del país. Ese es nuestro tema de hoy. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna inquietud o algo que complementar. Yo tengo una pregunta quizá un poco tonta con respecto al censo electoral. Ujú. La profe indica que se realiza cada 4 años, lo que significaría que se realiza únicamente para las elecciones presidenciales, sin No, tener en cuenta. es que las elecciones se realizan tanto de presidente, vicepresidente, para el Senado, para alcaldes o gobernadores, eh, concejales o diputados, se hacen cada 4 años, independientemente que sean en años distintos, pero los periodos para el Ya. desarrollo son cada 4 años. Es Entonces, que yo durante lo había esos, entendido como cronológicamente, hablando solamente cada 4 años, no, independientemente de que tengamos elecciones cada cierto tiempo. no, todos se realizan para cada 4 años, entonces, independientemente del año en que se desarrollen, siempre va a haber un periodo para X o Y proceso electoral de 4 años y dentro de esos 4 años van a hacerse ciudadanos nuevos chicos y ellos van a generar nuevas cédulas y eso va a alimentar el censo electoral. Ok, ¿Sí? listo, profe. Esa Bueno, sería la única pregunta. señor. Espero entonces una respuesta satisfactoria, Esteban. Gracias por participar en la clase y lo espero en la clase del martes. Que tenga una feliz noche. Listo, profe, que esté muy bien.